disfrutar una taza de café es el pretexto perfecto para reunirnos. Es el momento de generar lazos y de entablar conversaciones amenas con nuestros seres más queridos. El cafecito es el espacio ideal para pasar momentos de alegría o simplemente para aligerar las penas. Así como el café ayuda para el despertar, en este espacio estaremos despertando la conciencia. Conversaremos sobre bienestar, desarrollo personal y crecimiento espiritual. Te doy la bienvenida a este rinconcito de internet. Bienvenidos todos a nuestro café de conciencia. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda mi querida familia de conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muy gustoso de recibirlos como siempre, como cada noche de todos los martes. Muchas gracias por estar aquí. Los voy recibiendo, voy también leyendo sus comentarios y viendo que ya nos empezamos a conectar. Muchas gracias a todos y a todos los que ya empezaron a conectarse, que nos están sintonizando en vivo. Por favor, escríbanos, pónganos por ahí en los comentarios desde qué parte del mundo se conectan, con qué bebida nos están acompañando esta noche para que podamos dar comienzo a nuestro cafecito. Estoy muy contento, la verdad es que estoy francamente muy contento porque este café, pues no saben, lo venía persiguiendo desde hace un montón de tiempo, pero desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que es una intervención que yo quería hacer, como les digo, desde hace tiempo, porque desde mi punto de vista, desde esta perspectiva de la sanación, el trabajo terapéutico, el trabajo de conciencia, cuando se une a la ciencia médica, puede hacer maravillas, puede hacer maravillas. Y para mí era muy importante poderles compartir esta faceta, hablando de alimentación, de nutrición, también para aprender a estar bien. El día de hoy vamos a hablar de kilos emocionales. Entonces, háganme saber, todas las personitas que puedan tener ahí algún conflicto de sobrepeso, pérdida de peso, de que no puedo subir, no puedo bajar. Todos aquellos que puedan tener ahí algún temita de control de peso y control de alimentación, porque hoy el programa les va a encantar. Quisiera compartirles que hoy nos va a acompañar la doctora Rosalina Rocha. Rosalina Rocha Manzano, que para los cuates, Aline Rocha. Entonces, vamos hoy a hablar con la doctora Aline. Ella es médica cirujana del año 2000 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Aline llevó a cabo sus estudios de nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad Iberoamericana. Se ha desarrollado, imagínense, por poco más de 20 años en el ámbito médico editorial, también coordinando temas de difusión y desarrollo de información de temas de la salud. Ha trabajado para revistas especializadas en el ramo. También cuenta con una certificación internacional en psicología de la alimentación, avalada por el Instituto Vive Sano de Brasil y por la Asociación Mexicana de Nutriología. Hace poquito, fíjense, no obstante, la doctora Lynn participó en un taller de alimentación consciente impartido por el Instituto Buda Dharma, donde también a través de su práctica, porque se fue de retiro a India y a Nepal en 2017, reforzó de alguna manera sus prácticas meditativas para ponerlas al servicio también de la práctica clínica, de la práctica profesional. Y actualmente, pues ella nos va a estar acompañando ahorita en Café de Conciencia, pero también abriendo esta posibilidad de las consultas de control de peso desde su consulta privada. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera ir presentando a la doctora Lynn y la coloco aquí en pantalla. ¿Cómo estás, Aline? Hola, ¿cómo estás, Mike? Aquí ya por fin. Por fin que se nos hizo vernos, Aline. Muchas gracias. Sí, Bienvenida a mi espacio, bienvenida aquí a Cafecito de Conciencia. ¿Cómo estás? bien, muy contenta de que ya por fin se haya completado este espacio y pues nada, intentando que todo lo que podamos platicar en este espacio sea de interés, de utilidad para las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Aline. Yo sé que sí, vamos a aprovechar al máximo este ratito. Vamos saludando aquí mi querida Maggie Morales, bienvenida. Lulis García, Adriana Lejos, muchas gracias por estar acá. Mi querida Silvia Reinhardt, que también te manda abrazos. Y a todos y a todas los que estén viendo en este momento, no olviden suscribirse al canal de YouTube, regalarnos un pulgar arriba, activar las notificaciones a través de la campanita que está abajo. Si nos estás viendo, por el contrario, a través de Facebook, no olvides regalarnos un corazoncito, un like, favorecernos con tu interacción, con un comentario, desde qué parte del mundo te conectas, porque estoy seguro que sin duda este café de conciencia nos va a venir, pero al tiro,
porque vamos a hablar de kilos emocionales, Ani. Y me acuerdo que cuando nos pusimos de acuerdo, empezamos a platicar acerca de kilos emocionales, llegamos a este punto, ¿no? De ¿por qué kilos emocionales? ¿A qué nos referimos con eso, Ani? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues existen varios términos para referirnos al mismo concepto: kilos emocionales, sobrepeso emocional, psico-obesidad. Y a través de estos términos intentamos reconocer precisamente los factores emocionales como baja autoestima, eh, duelos no resueltos, ansiedad, tendencia a la compulsión y depresión, entre otros, que influyen en la ganancia de peso. Y yo diría también que en la pérdida de kilos, porque también, ¿no? Y todos esos factores emocionales tienen algo en común, que es que operan como un estímulo que amenaza de forma importante al bienestar de un sujeto. De hecho, las personas generalmente lo experimentan como un estado de crisis en el que se activan muchos mecanismos de compensación, tanto biológicos como psíquicos. Y aquí hago un breve paréntesis porque es importante saber que esa asociación entre los factores emocionales y los problemas con el peso corporal también ocurre en el sentido inverso. ¿Qué quiero decir? Que las modificaciones significativas en el peso corporal también pueden favorecer el desarrollo de afecciones emocionales, ¿no? Claro, Si es que no existían, o pueden exacerbar las que ya estaban presentes, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los mecanismos de compensación de los que estoy hablando, hay muchos estudios científicos que se han venido, pues, reconociendo ya con bastante tiempo y cada vez con mayor evidencia de que existen respuestas neuroendocrinas ante el estrés. Y con ujú, neuroendocrino quiero referirme a la parte de la interacción entre diferentes hormonas y neurotransmisores que en un intento de devolver el equilibrio al organismo eh, que se siente bajo ataque es que están actuando, ¿no? Eso desde la parte biológica. Y hay muchos otros mecanismos más. Está el sistema de recompensa, de saciedad, que involucra varias estructuras cerebrales, ¿no? Como el hipotálamo, pero, y por ejemplo, también el eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Donde hay claro, mucho, eh, pues, intercambio de serotonina ahí, ¿no? Eh, y eso sería como la parte biológica. Hay más mecanismos, pero desde la parte de los mecanismos de compensación psíquica, pues solemos encontrar una falla, perdón, una falta de afrontamiento adaptativo, de afrontamiento saludable para encarar los ujú, problemas cotidianos y también los conflictos que son más críticos. Es decir, o sea, no existe persona que no tenga problemas, todos nos encontramos enfrentando los retos de la vida, ¿no? claro. Y la verdad es que no siempre contamos con las suficientes herramientas para sobreponernos a esas crisis, porque pues porque no las aprendimos en su momento y también porque no las hemos cultivado, ¿no? Claro, no hay una cultura de esto, ¿no? Sí, y cada vez sí, ¿no? Que esa es como la buena noticia, cada vez hay más recursos, pero pues cuando la crisis está frente de nosotros, ahora sí que por un tema de mera supervivencia, pues nos vemos obligados a tener como que esa reacción, ese algo que tengo que hacer para poder zafar de esto, ¿no? Responder de cierta manera para resolver esos conflictos. Y por lo general lo que pasa es que nuestra respuesta obedece a recursos que tenemos a la mano y que no necesariamente son los más adecuados también, ¿no? Claro. Entonces, la mayor parte del tiempo actuamos sin pensar demasiado, muchas veces por instinto, como si brotara lo que hay en nuestro subconsciente, ¿no? Y Sa- A mí me recuerda algo, Aline. Por ejemplo, cuando somos niños y vamos al dentista, y ay, es que, o el doctor, no, no llores, no llores, ten una paletita, ¿no? Te dan azúcar, ¿no? Como este mecanismo de compensación. Y me pongo a pensar que, como normalmente también de adultos nos venden la idea, me acuerdo sobre todo las series, los programas de televisión, ay, estoy deprimido, el bote de helado, porque es como que lo primeritito que podemos sacar de la nevera o buscar como compensar a través de estos, como bien dices, esto que tenemos a la mano para acallar quizás a través de algo que comemos un síntoma emocional. ¿Sí va por ahí? claro, sí, totalmente. Y aquí el asunto es que, pues muchas veces te digo, estamos actuando de manera fuertemente influenciados por recuerdos, por pensamientos, eso que estás diciendo, ¿no? Pues recuerdo que quizá cuando iba con mi abuelita me daba, no sé, mi chocolate o algo que tenía un significado emocional muy fuerte. Y entonces esos recuerdos, esos pensamientos muchas veces brotan,
pero no los alcanzamos a advertir. Entonces, yo pienso que una de las primeras o de las principales barreras que enfrenta una persona que vive con obesidad y con sobrepeso es conseguir este peso corporal lo más saludable posible en contra de un montón de factores que le juegan en contra. Eh, y el hecho es de que también el problema es que estamos intentando resolver este asunto únicamente a través de intervenciones dietéticas y recomendaciones de actividad física, en la mayoría de los Claro. casos, siendo que este es un asunto que involucra muchas otras esferas, como la psicológica o la social. Entonces, cada vez se está reconociendo más la importancia del darnos cuenta, de estar conscientes, ¿qué es eso, no? De estar conscientes es darse cuenta y evidenciar qué es lo que está detrás de nuestra conducta. No solamente a la hora de comer, sino de muchas cosas, pero como ahorita estamos hablando de alimentación, pues Ujú. es eso, ¿no? De la hora de comer. Inclusive, si vamos más allá, podríamos darnos cuenta también de nuestras acciones y de nuestras verbalizaciones y cómo esas siempre van precedidas por un pensamiento. Claro. Entonces, los patrones mentales son los que nos mueven a la acción o a la inacción también. Y el hecho de ir reconociendo esos patrones es el paso más importante, me parece, para comenzar a cambiar nuestra conducta. No podemos propiciar cambios si no nos estamos enterando de por qué hacemos lo que hacemos. Me encanta este enfoque, Aline, y qué bueno, sobre todo que ya empezaron a caer los comentarios de la importancia de prestar atención, de tomar, justamente advertir, tomar conciencia de lo que estoy pensando. Bien decimos desde la parte energética holística que la energía sigue al pensamiento. Entonces, si la energía sigue al pensamiento, este actuar, este mover o esta inactividad siempre viene precedida de un pensamiento. Ahora, ¿qué pensamos cuando comemos? O cuando dejamos de comer o cuando comemos lo que comemos. Aline, tú hablabas de una parte interesante, solamente se ha abordado este tema de manejo de sobrepeso, tema de nutrición o de falta de peso, como de afuera hacia adentro, ¿no? Tienes que comer diferentes cosas y te tienes que hacer ejercicio y se limita, digamos, como que la práctica o la exploración quizás de cada caso particular. ¿Tú consideras esto es una estrategia fallida para el tema del control de peso? Mira, como profesional de la salud, yo sí me atrevería a decir que en el pasado hemos venido teniendo estrategias fallidas. Por el sencillo hecho de que, a ver, el sobrepeso y la obesidad están tomando dimensiones epidémicas. Desde hace, Claro, no desde ayer, o sea, esto es de varias décadas atrás. Y no por nada son un problema de salud en el mundo, porque además tienen raíces muy, muy complejas. Y aquí también hay otro reto, que es una enorme dificultad para poder incidir sobre factores que no tienen que ver con nuestras necesidades nutricias y sin embargo sí influyen en nuestra alimentación. Ejemplo, la economía, ¿no? Pues una persona que no tiene como el poder adquisitivo para variar su dieta y su dieta se convierte en algo monótono, pues porque no tiene acceso, ¿no? Por un tema económico a diferentes alimentos, bueno, ahí ya se ve afectado. claro. Las mismas políticas de alimentación, ¿no? De los diferentes países. Mismo la participación que tiene la industria alimentaria, Ujú. en la mayor parte de los casos se mueve por intereses económicos que no necesariamente van a procurar la salud de la población. Y esto, al final del día, lo que está haciendo es crear un ambiente obesogénico, así lo conocemos nosotros. ¿Qué es obesogénico? Es pues que está induciendo a que la gente siga volviéndose obesa o ganando mucho peso. O sea que para pronto como que también las circunstancias externas, el mercado, lo que nos ven, no ayuda a tener un peso adecuado. No, no, La porque economía, exacto, se están comercializando productos ultraprocesados que no están siendo beneficiosos para la salud de las personas. ok. Y La economía ciertamente, habíamos visto también, ¿no? La sí, parte económica que también influencia. Ujú. sí, sí, son muchos factores y eso, como dices, es desde la parte del ambiente. Y no es una novedad para nadie que estamos enfrentando un problema verdaderamente serio de mala nutrición, tanto a nivel nacional como en el ámbito global. Pero no solo nos referimos a estados de infrapeso o bajo peso por el hecho de no estar bien nutridos, ojo. Una mala nutrición también viene de los excesos que se manifiestan a través del sobrepeso y la obesidad. Claro. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de estos problemas y por qué hoy en día sigue siendo un reto para muchas personas controlar su peso?
Yo te podría mencionar varios temas, ¿no? Porque está sí, ok, el ambiente, pero también a nivel individual, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando también cuando la gente acude a un profesional de la salud y para bajar de peso y todavía nos encontramos con narrativas desde la parte de etiquetar, no solamente a los alimentos como buenos y malos, porque pues esto también es como atribuirle eh, poderes a un alimento que al final el alimento es lo que puede ser, una papa es una papa y sí, tiene mucho almidón y desde luego muy poca fibra va a aportar, pero Claro, es lo que es, como también una verdura, por ejemplo, una zanahoria, pues no carecerá de una cantidad suficiente de proteínas, aunque sí tenga vitaminas. Es como las personas, y lo he dicho muchas veces, cada alimento tiene sus características y es como es. Y aquí el asunto es cómo nosotros estamos interactuando con esos alimentos. Lo mismo, si estamos estableciendo a los alimentos desde lo prohibido, pues esto también claro. establece una dinámica no muy saludable con los alimentos porque estamos llevando esta narrativa hacia la parte del exceso. Y al final el trasfondo es, ¿cómo me relaciono con el alimento? Desde el exceso, desde el apego, porque eso es lo que está pasando. Estamos Ujú. relacionándonos con ese alimento desde el apego en el sentido de que es como que no nos vemos viviendo sin él. Sí, Y claro. exageramos en su consumo. En contraparte, si tú tienes un alimento que casi ni consumes porque básicamente es que no te llama la atención, al paladar no le resulta atractivo, pues estás eh, interactuando con ese alimento desde el rechazo. Entonces, y es igualmente como ocurre con las personas. ¿Qué relación saludable estamos teniendo con nuestro entorno de manera tal que estamos en esta dinámica de rechazo-apego? Cuando podríamos estar probando de todo un poco y también este otro aspecto que viene desde la culpa, también como de pronto estas etiquetas automáticamente suponen el hecho de que, uy, ya me lo comí y pues ya siento culpa, ¿no? Claro, el Cuando clásico, al ay, ya final, voy a subir de peso, ay, no sí, debí sí, de esto, y nos pero es agobiamos horrible. instantánea la relación, la asociación que ocurre. Cuando al final lo que tendríamos que hacer es adoptar una postura de responsabilidad, de entendimiento claro de qué es lo que me aporta ese alimento. Y no solamente el alimento en sí mismo, sino también cómo lo estamos preparando, porque de nada nos sirve de pronto una verdura muy rica en vitaminas minerales si la, no sé, la metimos a freír y aparte encima le pusimos una salsa dulce, ¿no? Claro, Este, pues ya todos los beneficios de la verdura ya se perdieron. Entonces, no solamente es el alimento en sí mismo, cómo lo estamos preparando, en qué cantidad lo estamos consumiendo, con qué lo estamos acompañando. Entonces, el punto que yo también incido mucho en mis consultas, en esta parte de responsabilidad, porque en la medida que nosotros somos conscientes nuevamente de cuál es el efecto que tiene los alimentos y su consumo, es que nosotros también ya, cuando incurrimos en algún error, no nos sentimos culpables y por lo tanto no entramos en un ciclo vicioso de ya entré en la culpa, entonces yo no soy capaz, no valgo nada, ya merezco, me voy al carajo, perdón, me voy, sí, sí, ¿no? sí, sí, Y ya me dejo, me abandono y ya no hago más nada. ya suelto Y la dieta y pues ya claro, vuelvo a lo saltaste mismo, ¿no? la alimentación adecuada o saludable y entonces vuelves como otra vez y vuelve a alimentar la culpa. Entonces es un ciclo vicioso del cual no se sale. En cambio, que cuando uno es responsable, uno dice, ok, sí, me tomé una hamburguesa, pero bueno, el resto del día intenté compensar. No es que me la voy a comer diario. Tampoco me la comí con exceso de condimentos, no, al menos no le puse mayonesa, le puse como doble lechuga. Y, y todos estos mecanismos son para ir compensando y de última, si uno ya metió la patota, bueno, pero también no vamos a alimentar ninguna culpa, simplemente ya sabiendo que no lo debí de haber hecho de esa manera, bueno, intentaré que la próxima no ocurra de esa forma. Eh, y eso también, de alguna manera, cuestiona este tema de los planes de alimentación estrictos o restrictivos al máximo, Claro. y cómo pensar que quizá una alimentación intuitiva podría
ser un abordaje un poquito más amable también con nosotros. Más saludable, más orgánico, no sé. Fíjate que ahorita rescatando todo lo que nos estás compartiendo, Aline, rescato algo bien importante. Los alimentos también causan una relación emocional, o más bien nosotros una relación emocional con los alimentos. Como igual lo hiciéramos a lo mejor mi relación con mis padres, mi relación con la tecnología, mi relación con el dinero, mi relación con lo laboral, mi relación con, o sea, parece que no es importante, pero sí, ahí, aquí lo que nos está marcando la doctora Aline es todo este trasfondo emocional que nos vincula con el alimento, ¿no? Si es desde la culpa, la vergüenza, si lo hacemos desde la responsabilidad y desde esta mirada, como bien lo dices, ponerle conciencia a lo que como, por qué me lo como y sin buscar justamente desarrollar más sentimientos o emociones que anulen un proceso o anulen pues sí, un seguimiento que quizás nosotros debemos hacer más desde esta conciencia, ¿no? Sí, sí, completamente. A menudo yo le digo a mis pacientes que la alimentación es una muy bonita metáfora de la vida porque Claro, refleja de manera muy clarita la forma en la que nos relacionamos, no solamente con las personas, sino con nuestro entorno, tal como lo con dijiste el todo, recién. ¿no? Por Ujú. supuesto. Mi querida Lynn, voy dando saludos. Aquí, por ejemplo, Manuel Huitrago nos va saludando desde Colombia. Gracias, colega. Fer Cori, muy buenas noches. Araceli Hurtado también, mi querida Sofía. Luisa García desde YouTube. Nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias. Excelente tema, muchas gracias. Linda noche. Lupis Fuego, Cris Velázquez, muy buenas noches. Amigos, aquí también Merry Cedillo, saludos a la doctora Lynn. Claudia León también, ¿cómo estás, mi querida Klaus? Adriana Lejos, tengo 45 años y desde los 11 he vivido a dieta, primero por la carrera y ahora por salud. Fíjense que este tema yo creo que nunca va a pasar de moda porque es como la importancia de observar nuevos abordajes o nuevas maneras de relacionarnos justamente con los alimentos, darnos cuenta que quizás, tú me dirás, Aline, si es correcto o no es correcto, que quizás los abordajes tradicionales que vamos como normalmente o tradicionalmente lo hacemos con los nutriólogos, es simplemente, a ver, te hago una medición, te doy una dietita y ahí luego te veo, ¿no? Luego regresas, te hago ajustes en la dieta y te vuelve, y haz más ejercicio, y toma más agüita, y como que desde mi punto de vista, no sé, ya tú me dirás, porque pues, finalmente tú eres la experta, no profundizan en lo que está sucediendo. Alguna vez, Aline, y lo comparto abiertamente, y creo que también te lo dije a ti, estaba en un proceso, yo empecé a buscar más cercano acá de este lado por mi casa, y fue cuando falleció mi abuela, fue cuando falleció que justamente en septiembre del año pasado. Y resulta que la nutricionista que me atendió me dijo, ay, lo lamento mucho, pero bueno, sabes que esto es cuestión de actitud, échale ganas, ¿no? Y así como que, a huevo, claro, no se me ocurrió echarle ganas, ¿no? O sea, en el tema de cómo me tendría que alimentar, obviamente bajo una circunstancia dolorosa, una situación que implicaba un desgaste emocional. ¿Tú crees, Aline, entonces que implicaría tener que hacer un cambio de abordaje para un manejo de la nutrición? Sí, el hecho es de que, pues si no, ¿por qué sigue habiendo tantas personas con obesidad y sobrepeso, no? O sea, ¿por qué lo que siempre cuestionamos, por qué habiendo tanto remedio mágico y rápido Y para, dietas de moda, ¿no? También. ajá, y lograr estos objetivos? ¿Por qué seguimos viendo a tanta gente? Pues porque simplemente no estamos abordando desde la raíz, que es un asunto fuertemente conductual. Ujú. Entonces, ¿por qué un abordaje diferente donde podamos precisamente reconocer pensamientos, emociones que experimentamos al momento de comer y también las sensaciones corporales? Porque Claro, finalmente es que también la alimentación, el hecho de comer despierta un montón de sensaciones corporales de las cuales estamos desconectados, y ya lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Cuál es la propuesta? Y esto no es una ocurrencia mía, sinceramente es que esto ya viene varios años claro que ya poniéndose existe, ¿no? sobre la mesa, sí, no es algo improvisado, ya en muchos instituciones importantes están considerando la parte del mindful eating, que es esto de alimentación consciente, como una forma un poquito más integral y de raíz para poder abordar a la gente que tiene estos problemas. ¿Y a qué nos referimos con alimentación consciente? Es llevar la atención de forma deliberada al momento presente cuando estamos comiendo, antes, durante y después, ¿no? Ujú. Enfocarse
en nuestro ambiente, en contemplarlo, porque no vamos a emitir juicios. Aquí simplemente es no solamente ver el ambiente externo, lo que nos está rodeando en el momento que estamos comiendo, eh, sino también el ambiente interno, cómo me siento yo. Y como digo, sin crítica, sin juicio, porque esa es la característica fundamental del darse cuenta, que justo no vamos a emitir juicio porque en el momento que ya emitimos un juicio, ya la mente se divaga y se van los Claro, recuerdos o al futuro, pero entonces ya no salimos del momento presente de nuevo. Entonces, solo contemplar qué es lo que está ocurriendo en torno al acto de comer. Y para ello nos ayudamos, por supuesto, de nuestros sentidos. Eh, en las prácticas que se hace de mindful eating, nosotros fomentamos a que las personas despierten esa mente curiosa, que se aleja y contrapone totalmente con la mente juiciosa, la que critica, la que sí, pone etiquetas. qué bonito este. Ajá. Entonces es una mente curiosa como la de un niño para propiciar un cambio más natural, porque la realidad es que pues todos sabemos qué es lo que nos hace bien comer y qué no. Todos sabemos de manera innata cuándo necesitamos comer y cuándo no necesitamos comer. Y el tema es que hemos perdido esa conexión y este es el esfuerzo de manera muy, Deliberada, pues, como muy dijiste, deliberada, enfocar literalmente todos claro. nuestros esfuerzos a estar enterados de qué es lo que está pasando en ese momento, en el aquí y en el ahora, y, y entonces detectar las señales que biológicamente nuestro cuerpo nos manda para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí estoy bien, Claro. ya no tengo más hambre, o no, sí, vamos a seguir comiendo. Es volver a escuchar al estómago, tal cual. Me gustaría hacer una pequeña intervención, Aline, para seguir saludando. Aquí me dice Claudia González que el tema está súper interesante. Muchas felicidades. Ahorita damos lugar a las dudas y preguntas, las vamos a leer al final para que nos anoten por aquí dudas que quieran presentarle a la doctora Aline, como por ejemplo, ¿qué me ayuda a mantener el peso después de los 40? Todo este tipo de dudas, por favor, anótenlas aquí y ahorita me permito hacer un breve paréntesis porque la doctora Aline, la doctora Rosalina Rocha Manzano, para presentarla nuevamente a los que llegaron ahorita, es egresada de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como médica cirujana, pero ella también estudió ciencias de los alimentos, estudió nutrición y ciencias de los alimentos y se especializó, o sea, tiene la formación médica de base, pero me encanta este enfoque o este abordaje porque también ha trabajado, se ha certificado en psicología de la alimentación, una certificación internacional en alimentación consciente, ya como que desde esta perspectiva del trabajo emocional que nos conecta o nos desconecta de la conciencia de los alimentos. Y esto me gusta mucho, Aline, lo que decías de reconectar con la sabiduría innata del cuerpo, porque es algo de lo que hablamos mucho en Café de Conciencia. Hablamos mucho de esta conciencia personal, la conciencia de las emociones, nuestra propia vinculación con lo espiritual, inclusive, que podemos hablar maravillas de, oh, sí, cuando medito, no, que cuando los ángeles, es que vi colores, sentí cosas, pero no es nada más eso, es también decir, a ver, ¿qué pasa con mi estomaguito, no? O como últimamente ahora mis ejercicios que me mandaste, me siento y entrevisto a mi estómago, a ver, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Cómo vas? ¿Ya casi te llenas? No, falta un poquito. No, creo que ya es suficiente, ya estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque, bueno, parte de lo que platicamos, y quiero ponerlo aquí para que nos lo anoten en los comentarios, ¿cómo comemos? ¿Comemos con la tele encendida o con el celular? ¿Ponemos la mesita para comer o comemos ahí medio rápido mientras cocinamos o le cocinamos a los niños? O no tenemos una hora de comida porque prefiero estar trabajando y me llevo mis toppers a mi lugar de trabajo. Yo creo que todo esto influencia, ¿no, Aline? O sea, todo esto obviamente tiene que ver con la forma en que me relaciono con la nutrición. Sí, 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 ni hablar. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el punto de comer con atención plena, no? ¿En Exacto. qué me va a beneficiar? Precisamente la alimentación consciente lo que hace es favorecer esa reconexión con las necesidades corporales, pero no solamente con las necesidades corporales, sino también con las necesidades mentales, que es de lo que estoy hablando de la sabiduría innata, porque pasamos la mayor parte del tiempo, y de hecho yo también era muy buen ejemplo de cómo comer de manera inconsciente, porque estás alimentándote, pero lo mismo estás mirando tu chat y estás mirando correos o estás viendo televisión o escuchando música, estás en todo o futureando
No, menos en la comida. o en los recuerdos del pasado, o en que la lista del súper de lo que vas a comprar, lo que vas a hacer el día de mañana, pero en todo menos en comer y en percibir. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que estamos tan distraídos con todo ese bullicio mental que no nos damos cuenta precisamente de las señales que nos da el estómago. El estómago está diciendo, ya, para, ya no quiero comer, y tú sigues, ¿no? Y todavía acabaste y pasó el carrito de los postres Si y dices, quieres postre, quiero, claro. me lo voy a dar, y el estómago viene como 20 minutos diciéndote que ya no, pero no le hacemos caso porque estamos sumamente distraídos en otras cosas. Esa es la importancia de prestar atención en lo que está ocurriendo en el momento de comer, porque somos capaces entonces de escuchar a nuestro estómago y discernir, esto es bien importante, en que va a haber muchos estímulos diferentes al estímulo estomacal, fisiológico, de saciedad, que nos van a engañar pensando que seguimos con hambre. Y aquí, Ujú. seguramente ya algunas personas habrán escuchado de los diferentes tipos de hambre. Eh, Para mí eso eh, fue nuevo cuando sí, platicamos fue el nuevo. tipo de hambre, y que inclusive me encantaría que nos lo pudieran poner en los comentarios. ¿Ustedes sabían que hay más de un tipo de hambre? Que no Sí, solamente es el hambre que me da así en la pancita y todo, sino que justo en esta visión holística, en esta visión complementaria, todas las áreas del ser humano también implica otros tipos de hambre, que estos tipos de hambre solemos solamente llenarlo con alimento. Pónganlo aquí sí. en los comentarios sus dudas y preguntas con la doctora para que nos pueda hablar acerca de estos tipos de hambre. Hay como 8 o 9 tipos de hambre. Ahí nomás. Sí. Ahí Bueno, nomás. es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Son el tipo de hambre que se estimula a través de los sentidos. Y Ok. ahí ya tenemos 5, ¿no? El hambre visual, como digo, ¿no? Cuando pasa el carrito del postre y nada más de ver, ¿no? A El los flan pasteles, o el ya, bueno, pastelito. ya te entró el hambre, ¿no? Sin tener necesidad de comer, ¿no? Aquí es lo que queremos discernir. El hambre olfativa, naturalmente, ¿no? Cuando pasamos por el cine y huele a palomitas, no, ya, ni tenías hambre, estás bien lleno, pero igual ya olíamos a palomitas y O ya te las quieres comer. afuera de la panadería, ¿no? El clásico. Ajá. Por ejemplo, auditiva, cuando estás escuchando que alguien está comiendo una galleta y cruje y bien rico, y entonces ya se te antojó. Y ni siquiera la viste, pero ya se te antojó nada más del crujir. Pues también está el hambre gustativa, desde luego, que por estimular, aun cuando ya estuvieras lleno, te estimuló algo y dices, ah, sí, ya, yo ya estaba lleno, pero ya me lo voy a comer, ¿no? Ujú. Porque el sabor, ¿no? O las texturas también. Entonces, estos estímulos de los 5 sentidos pueden desencadenar, pues, apetito sin necesariamente tratarse de hambre. Pero voy más allá. También hay un hambre mental y esto ocurre mucho cuando no hay un estímulo necesariamente de los sentidos, pero sí hay un pensamiento que nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo debería de comer más proteína, porque me dijeron que yo necesito comer más proteína para aumentar mi masa muscular y tener saciedad y así ayudar a que baje mi grasa corporal y todo Ujú. un pensamiento, ¿no? Detrás. Y al final te serviste en vez de un filetito, 2 filetitos, ¿no? De pescado, de carne, pues porque necesitas comer más O el proteína, ¿no? clásico, ¿no? Yo debería de estar tomando té verde porque me dijeron, la vecina me También, dijo que con ese que me quema la grasa, o en su momento me acuerdo, creo que las pastillas de alcachofa, o sea, todo lo que escuchamos y que genera un patrón, ¿no? sí, Que genera un sí, pensamiento. sí. O las personas que, por ejemplo, van al gimnasio y dicen, no, pues ya, o se piensan, ¿no? No, si ya hice mucho ejercicio, me merezco como mi, El mi clásico. premio y ya, ¿no? Pero por un pensamiento que dice, bueno, pues ya me esforcé, ya hice mi sacrificio y ahora me premio, ¿no? Y es simplemente un pensamiento. Y no hay esta petición estomacal de que tengo que comer, es mental, O sea, totalmente realmente no mental, es hambre, es no apetito. es hambre. O por ejemplo, el hambre emocional, ya esa vamos cuántas, 7, ¿no? El hambre emocional. Mm, ¿Por qué? Porque al final pues es que el alimento es vehículo de amor. Sabemos claro, que fue el primer alimento para la inmensa mayoría de las personas que recibieron de su mamá, al recibir directo, ¿no? Ujú. directamente del pecho de su madre, ¿no? Entonces, es el alimento es vínculo de amor, pero por fuerza, y evoca recuerdos. Entonces, muchas veces el hambre que nos surge, como decía el ejemplo de la abuelita, porque cuando yo iba a casa de mi abuelita preparaba ese chocolate, ¿no? Este, de tableta y el pan chopeado y todo Ujú. delicioso y
cada que yo como eso es como que me remonta a esos momentos felices de apapacho donde mi abuelita me consentía. Claramente es un hambre emocional, porque estamos evocando un recuerdo satisfactorio que nos causa felicidad, pero el asunto aquí es que eso, todo emocional. Y yo Claro, creo que ese es el meollo también de esta charla, ¿no? Porque al final de cuentas, esto son estímulos emocionales, mentales, de los sentidos, que no tienen que ver con la saciedad fisiológica. Bueno, hay autores que dicen que hay, bueno, la octava tipo de hambre sería ahora sí, la estomacal, ujú, y algunos autores dicen, y hay una novena que habla de hambre celular. celular, ¿no? Ujú. Celular, que es cuando, por ejemplo, uno tiene sed en exceso, pues porque claramente nos deshidratamos y hace Falta falta agua en el cuerpo y el electrolitos, cuerpo te lo pide, ¿no? Exacto, cuando fuimos nos al sol y, o sea, como que tengo sed, claro. sí, y el cuerpo lo pide. Y Ujú. entonces hay autores que dicen, bueno, son igual como lo mismo la estomacal que la celular. Otros dicen, no, sí son como diferentes. Porque al final estomacal sí está hablando de saciedad, de la llenación de la pancita que pone un aviso y dice, ya, hasta aquí. Y es volver a reconocer ese aviso que nos está dando pues nuestro propio cuerpo Ujú, como un recurso primitivo de supervivencia, que no totalmente. estamos escuchando. Entonces, fíjense, esto está buenísimo porque desde esta visión más psicológica, más emocional de lo que nos está llevando a comer, se empiezan a conectar con otras disciplinas, que es la parte que me gustó y que dije, buenísimo traer a Lynn, porque en descodificación biológica hablamos de eso. Los patrones, muchos de los patrones de sobrepeso es justamente algo de supervivencia. ¿Por qué? Porque sin alimento me muero y por eso nos rellenamos, por protección, por visibilidad, genero obesidad o genero más dimensiones por visibilidad y que puede ir muy ligado también a experiencias traumáticas de infancia, puede ir muy ligado también a heridas de la misma. Yo quisiera compartir un pequeño paréntesis, Ali, porque tú lo sabes, yo les he platicado a algunos que hace como 3 años y piquito yo tenía un negocio de galletas, ¿no? Entonces, horneábamos galletas en ese momento con las recetas de mi abuelita paterna y doña Margarita, ¿no? Que pues hacía pan y hacía galletas. Entonces, ya nada más de oler cómo se llenaba la casa, me daba hambre. Entonces, ahorita, por ejemplo, puedo identificar que era hambre emocional, no era porque yo tuviera genuinamente hambre, necesidad de comer, sino más bien este Hambre apetito emocional combinado con hambre olfativa. olfativa, ¿no? Olfativa Ujú. junto con este emocional, porque comer las galletas de Doña Margarita, comer la receta de Doña Margarita, que a mi abuelita era volver a la infancia, era volver a ese momento donde me chiqueaba con galletitas. Entonces, sí, lo que deseo que también podamos ver, y gracias a la intervención de la doctora Lynn, es todas las maneras en las que podemos relacionarnos con los alimentos y que esto verdaderamente está coadyuvando a nuestra salud o no, en nuestra salud nutricia y a nuestro peso, ya sea que nos falte peso o del exceso de peso, ¿no? Mi querida Lynn, ¿qué otros patrones alimentarios puede haber por ahí? ¿Qué más Ah, nos puedes compartir? todos los que se te ocurran. Mira, precisamente en este tipo de intervenciones, donde hacemos este abordaje desde la psicología de la alimentación y de la alimentación consciente, nos vamos a la tarea de explorar y vamos en acompañamiento con el paciente para que explore justamente cuáles son los patrones que están influenciando sus decisiones hoy como adultos, porque sabemos perfectamente que vivencias del pasado y sobre todo desde la infancia marcan de manera determinante la conducta futura. Eso está comprobadísimo, ¿no? Y en ese sentido, el acompañamiento y la guía que intentamos darle a las personas es preguntarse, llevar un poquito la memoria hacia el pasado, a esta etapa de la infancia, para, para ver y para tratar de encontrar dónde surgieron esos patrones. Cosas tan sencillas como preguntarse quiénes estaban presentes cuando nos juntábamos a la mesa para comer. Claro, Y yo creo que las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos podrían ahorita llevar la memoria. Y recuerden, sin juicio, o que nos lo simplemente anoten, que nos lo exacto, pongan, sí, claro. y que lo compartan. A ver, vamos a hacer este ejercicio de sin juicio, sin poner etiquetas, sin como un mero espectador que está contemplando,
sin ponernos, sin exacerbar emociones ni nada, simplemente pensar, ¿quién cocinaba y qué alimentos preparaba cuando yo era niño? ¿Esa persona cocinaba bien o no? Más bien no. Ujú. Ujú. ¿Quién decidía las porciones? ¿Y eran las mismas porciones para todos los Para todos, integrantes? O, por ejemplo, ¿a quién se le servía primero y quién al final? claro. ¿Me gustaba la comida que se preparaba o era un suplicio? ¿Era suficiente la comida que había en casa? ¿Cómo era la atmósfera al momento de comer? ¿Qué tipo de conversaciones se tenían durante la comida? ¿O no había conversaciones y era también silencio total o todo el mundo distraído en otra cosa, ¿no? Eh, ¿Había premios o castigos a través de la comida? ¿Quién los daba, no? Eh, O lo que nos decían clásico, perdóname, que no te levantas hasta que te lo por comas todo, te supuesto. lo tienes que acabar todo porque soy tu madre. Claro, hay no, y aparte hay millones de niños en Biafra que están, bueno, en mi generación era Biafra, ¿no? Que no tienen acceso a la comida y tú aquí desperdiciando, o sea, son narrativas, Generando ¿no? culpa, Que van claro. generando también ahí, pues, cargas emocionales y, pues, muchos sentimientos en torno. Y lo más importante, ¿por qué creo que las personas que se encargaron en su momento de mi alimentación hicieron lo que hicieron? Que también es una pregunta muy válida, porque también supone decir nuevamente, no hay juicio, ni para mí, ni para el recuerdo en sí mismo, ni tampoco para las personas, porque a final de cuentas, quienes se encargaron de darnos alimentos hicieron lo que podían en ese momento, Me consciente contará o algo. Ujú. inconscientemente, pero lo hacían lo mejor que podían, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, esto también es un asunto liberador, porque Profundamente. porque, ya no estamos, haciendo culpable a nadie, nuevamente, responsabilidad, pues claro que en su momento, cuando uno es niño, la responsabilidad es de los padres o de las personas que están a cargo de ellos, pero a partir de la edad adulta ya finalizó. Entonces es como, Ya tuvo su vigencia, ahora exacto, puedo ya hacer mi cargo. terminó y ahora pero me doy cuenta, ¿y gracias a qué me estoy dando cuenta? Pues a que estoy consciente, ¿no? Estoy prestando atención. De que ya es momento de que yo me hago cargo, de que sí, ocurrieron muchas cosas en el pasado, algunas me dañaron, otras no, pero tampoco es como rudeza innecesaria, ¿no? Estar rumiando en que las cosas ocurrieron mal en un punto dado, pero ahora y siempre el hoy es el momento perfecto para hacer un cambio. Claro. No podemos hacer cambios en el pasado, en el futuro, pues no sabemos si vamos a estar. El hoy, el momento presente es el momento de accionar y decir, ahora puedo cambiar la historia. Ujú. Entonces, esto realmente que empodera a las personas para decir, sí, ok, el ambiente obesogénico, la epidemia de obesidad, que si la transición epidemiológica y la transición alimentaria y que las políticas de alimentación y que la Los industria malvada, etiquetados y sí, y no, pero a ver, o sea, sí, pero es que eso nos afecta a todos. Al final es que a todos estamos expuestos a ese ambiente, pero claro. nosotros, ¿qué hacemos? Ese es el poder que tenemos que descubrir y se logra de manera muy facilitada a través de este abordaje. Del abordaje de la alimentación consciente, amigos, para que no se les olvide que es la mezcla de varias cosas, ¿no? Es el abordaje de la alimentación consciente, la psicología de la alimentación, aunado también a estos acompañamientos 100% validados desde la parte de la medicina y la nutrición, estudiados por la ciencia de los alimentos, que es lo que hace justamente la doctora Lynn. Para quienes les interese, ya les empecé a poner aquí abajo los datos de contacto de la doctora, porque les puedo decir, miren, a mí hace 7 años me bajó como 15 kilos, chavos, y me sentía genial, a todas madres, ¿no? O sea, me sentía súper bien. Me ayudó muchísimo a darme cuenta, sin necesidad de cetosis, sin necesidad de que fueran procesos extenuantes. Obviamente las circunstancias cambian, el metabolismo, ahorita estoy retomando también con la doctora Lynn, pero ya desde este abordaje que es mucho más también coherente con lo que yo hago, desde la visión de la inteligencia emocional, del desarrollo personal, del crecimiento espiritual. Y eso me gusta mucho porque la doctora Lynn mencionó algo que hemos dicho mucho en Café de Conciencia, pero con otras palabras, con palabras más médicas quizás, o con palabras más, hablando desde la conciencia del mindful, pero es enteramente lo mismo. Uno sana
cuando se acepta, cuando aceptas su historia, cuando aceptas lo que pasó, cuando comprendes y aceptas lo que pasó con tu historia, con tus papás, con lo que te dieron de comer, con lo que no te dieron, con lo que te negaron, desde esta mirada sin juicio, que es lo que rescato de esto último. Si yo lo puedo mirar sin juicio, entonces ya no estoy peleando. Y se los he dicho también muchas veces, la sanación es una energía 100% femenina, la lucha es masculina. Entonces, si todo el tiempo estoy en pugna, estoy en lucha con mi historia, mi pasado, con lo que comí, con lo que no comí, en culpa, nunca voy a bajar de peso. O no voy a subir lo suficiente. ¿Por qué? Porque no estoy en esa disposición. Entonces, cuando lo observo, como bien lo dijo la doctora, desde una perspectiva sin juicio, entendiendo lo que pasó, pero ahora siéndome responsable, activamos algo distinto, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? y yo agregaría que no solamente la sanación, también la alimentación es un fenómeno con alta carga femenina. Viene de la Claro, mamá. claro, porque el primer alimento es la leche materna, es mamá, el alimento tiene una carga emocional protectora, nutricia, muy conectado a la energía de mamá, ¿no? Sí, Buenísimo. Mi querida Lynn, aquí ya nos empezaron a hacer algunas preguntitas, pero nos faltan algunas recomendaciones, ¿no? Que nos puedas sí. otorgar algunas recomendaciones y aquí quisiera pedirles, amigos, veo que les está gustando mucho el tema, que está muy interesante, que gracias por compartir. Ahorita nos vamos a las dudas directamente con la doctora, pero quisiera pedirles, como siempre, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, píquenle aquí al canal, a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de nuevo material. Y si estás en Facebook, regálanos una interacción, un corazoncito, un like, compártelo con tus amigos, tu familia, compártelo en grupos o etiqueta a aquella personita que sepas que le viene bien saber este tema de los kilos emocionales, porque todavía nos falta un poquitito más. Ahora sí, mi querida Lynn, cuéntanos, ¿qué nos pudieras recomendar para llevarnos algo de este café de conciencia? Bueno, yo intenté seleccionar para no hacer esto como muy, muy complejo, 7 recomendaciones muy puntuales. Eh, Creo que, de entrada, la primera recomendación es muy clara, muy sencilla. Si no tienes hambre, no comas. Es como el chiste de que hay un chiste de que va una persona con el doctor y le dice: "Es que doctor, cuando muevo la mano me duele". Y el médico le dice: "Pues no la No la muevas". mueva. Ajá, Claro. bueno, sí, o sea, bueno, pero aquí sí tiene mucho sentido y sí tiene gracia porque, es así de sencillo. Si no tienes hambre, pues no comes. No debes hacer nada que te obligue a hacerlo, a comer, cuando tu estómago no te lo pide. Claro, entendamos que también la alimentación tiene un componente social muy importante, pero inclusive eso, ¿no? A lo mejor no tengo hambre, pero aquí me encontré con unos amigos y vamos a tomar un café o algo. Bueno, sí, pero sabes que no tienes hambre. Esa es parte del componente de alimentación consciente, que no te engañan, no es como de, ay, hago como que no comí y ahora voy a volver a comer. No, sabes perfectamente que tu estómago te dijo que ya está satisfecho, pero se vale, porque al final de cuentas, como la alimentación tiene ese componente social de disfrute, de conexión entre las personas, pues claro, siéntate, pide un café, pero no te vas a pedir un pastel, ¿no? Porque sabes que esto responde a una necesidad social, no a un estímulo fisiológico de necesito comida. Entonces, esa es como la primera recomendación. ¿Qué otra recomendación? Pues esto, ¿no? Intentar permanecer en el aquí y en el ahora al momento de comer. Ok. Porque, insisto, la alimentación consciente es un acto imparcial, sin juicio, sin que te genere llanto, culpa, enojo. No, no, no. Es la contemplación en sí misma que no involucra el juicio. Entonces, recordarlo, tenerlo presente y de manera deliberada, cada que vayamos a comer, intentar permanecer en el aquí y en el ahora. Aquí me gustaría compartir un poquito mi experiencia, Aline. Ahora con los ejercicios de mindfulness eating, de mindful eating que me ha compartido Aline, porque yo ya me puse en manos de la doctora, me recordé mucho ahora que lo he estado haciendo. Ay, Mike, no tengo foto acá, que antes tenía una, que estaba súper flaquito porque iba a las carreras y yo estaba súper flaco, ¿no? Y me daba un chorro de culpa, así, ay, Mike, es que tanto tiempo, ¿por qué dejaste de comer así? Porque entonces, como que ahorita desde esta conciencia de hablarle al estómago, de comer con calma, de observar, de, a ver, no te juzgues, estás comenzando otra vez, no pasa nada, estás aquí en el presente, cómete tu ensalada, cómete tu pollo. Es como decir, o sea, no pasa nada, pero a la vez sí pasa, porque estoy activando
nuevas maneras o nuevos recursos de estar conmigo en el presente y volviendo a resignificar esta visión con los alimentos. Entonces, creo que tiene mucho que ver con esto de no tiene sentido que nos culpemos si antes éramos delgados o antes éramos más robustos. ¿Por qué? Porque al final del día la relación con los alimentos es hoy. Sí, Eso es lo que y quisiera y puntualizar. nuevamente, amigos, de verdad no es necesaria la rudeza o sea, es Sí, innecesaria. No hay no, por qué no. ser rudos con uno mismo, porque, a ver, ya de por sí, o Ya el sea, mundo para está muy del traste como para sí, hay seguirnos. mucha rudeza en el mundo como para que uno mismo se la propine. ¿Qué es eso? No, no, porque al final de cuentas, también es esto nos lleva también a un camino de amor propio, de Claro, autocuidado. Entonces, una tercera recomendación sería en nombre de esa, amor propio, reconectar con las señales corporales, no solamente antes, durante y después, pero mucho también, eh, esa reconexión es decir, discernir, como les decía, en qué me motiva a comer. ¿Son estímulos sensoriales? ¿Son pensamientos? ¿Son emociones? No. A la hora de reconectar con la señal corporal, estamos reconociendo realmente cuando es una saciedad y eso hay que estar pendientes para poder advertirlo. Otra buena recomendación que les hago a los pacientes es yo comer aquí las raciones pongo, ¿eh? Yo aquí las pongo para que no se les olvide. excelente. Comer raciones pequeñas. Eso es bien importante. Esto pensando mucho en la calidad, y la cantidad de la comida que va a llenarnos. Y la regla es muy sencilla. Sírvete en tu plato, calculando que eso que te está sirviendo te llene 2 terceras partes de tu capacidad. Uno ya se conoce, uno sabe Mm, perfectamente cuál es, eh, con qué tanto se llena, ¿no? Entonces, no hay como, no hay pierde, y ya uno se sirve solamente eso, y probablemente es que con eso baste. Hagan el ejercicio y van a ver que eso va, cuando vayan a eh un buffet. Sí, no, que es el clásico, como es buffet, pues órale, sírvete y te das tus torres y tus montañas de chilaquiles. Este es muy buen ejercicio, lo suficiente que te llene 2 terceras partes de tu capacidad. Sí, ¿Te sí, gusta? ayuda mucho, ayuda mucho. Otra cosa es también comer despacio, de forma pausada, y saboreando también cada bocado. Yo, también le digo a los pacientes, ahora sí que la experiencia de volver a interactuar con la comida como los preescolares, ¿no? Que la Literal, claro. agarran, la sienten, digo, no se trata de hacer, Rapidillos, ¿no? batidillo ni nada, pero sí, hacer ese contacto, pausado, reconocimiento de la comida, eh, también darte el tiempo y la oportunidad de masticar la comida antes de tragarla. Es un ejercicio también, muy importante y va de la mano con otra recomendación, que sería procurar no comer distraído. Nuevamente, estamos distraídos por si el Internet, que si están chateando o mandándonos mensajes, que viendo la televisión, o simplemente las comidas familiares donde hay muchísima charla, y lo mismo, estamos pendientes de la plática, pero no de comer. Y pienso que también aunado a eso, vale mucho la pena darse el tiempo de agradecer durante y después de la comida, Esa porque, sería la otra recomendación, Ali. pues, es que forma parte de lo mismo, porque el estar atento, dándose cuenta de eso, como al no estar distraído, nos da la oportunidad de estar atentos, y parte del estar atentos también va por el lado de decir, pues, yo asumo y ya doy por hecho de que voy a tener comida todos los días, ¿no? Fíjense qué interesante es eso. Y muchas veces, es como, pues sí, como no agradecer que algo que no necesariamente debería de ser algo, darlo por sentado, Tan porque de automático, pronto claro. también hay momentos en los que por alguna situación pase algo y no tengamos la posibilidad de tener alimento. Y aquí me gustaría puntualizar, Aline, sobre todo ahora que tenemos ya todo tan inmediato, que agarro, estoy en el celular, ya pedí el súper, ya pedí el Uber Eats, ya pedí la comida, entonces ya doy por hecho, ya me lo cargan a la tarjeta, ahorita llega, y no tomas conciencia justo de todos, como tú también me dijiste alguna vez, los procesos, las personas y las circunstancias que están previas, concatenadas, para que ese plato llegara a mi mesa. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo este proceso, de todo este seguimiento de etapas que fueron necesarias para que llegara el platito a mi mesa, claro que cuando lo veo puedo agradecer.
Sí, porque, como digo, damos por sentado que eso ya va a ocurrir, que ya tendría por qué estar Exacto, ahí, ni siquiera, ya es como obligatorio, ¿no? Por default ya tiene que suceder. claro. Y estamos ignorando, de momento que hay muchas personas, muchos seres, muchos fenómenos de que el alimento empieza a ser alimento hasta que llega a nuestra mesa. Entonces, darse cuenta también involucra esos procesos porque al final, es decir, qué afortunado al tener alimento. Aquí aplica así lo de hay muchos niños en Biafra que no tienen alimento. Pues es que sí, es real. Y ni Claro, siquiera nos tenemos que ir a Biafra. Tenemos mucha gente en en nuestros en países nuestras propias latinoamericanos, comunidades que no claro. tienen acceso a la comida y nosotros que tenemos ese enorme beneficio, no es que no solamente no se agradece, sino que aparte entramos en conductas de excesos, ¿no? Entonces, bueno, eso es, y yo terminaría con un séptimo recomendación, Mm, que es, a ver, si estamos hablando de cómo de pronto los sentidos nos distraen de este hambre estomacal real, fisiológica, ¿por qué nos está distrayendo los sentidos? ¿No acaso se trata de que no estamos siendo estimulados justo desde nuestros sentidos, desde nuestra mente y desde nuestro corazón? Es empezar a buscar la manera de alimentar a los sentidos, a la mente, al corazón, no con alimento, sino claro. con lo que de veras lo nutre. Ejemplo, yo le comentaba a Mike, te comenté alguna vez, hay que mirar paisajes, hay que reconectar con la naturaleza, llenarse la vista de cosas lindas. Mm, También igual, o sea, qué necesidad de estar escuchando diálogos tóxicos o agresivos, eh, ¿no? O enterándome de noticias que me sobresaltan o que, pues, inquietan mi mente, ujú, si puedo escuchar cosas que me hagan sentir mejor. Y entonces buscar diálogos también con personas que en vez de problemas nos nutran el espíritu. qué Eh, bonito, qué bonito. También estar buscando conectar con personas que eh, hacen desde su escucha, desde su compañía, eh, que nuestro estar sea también más agradable y en consecuencia nosotros devolver lo mismo. Entonces, yo cerraría, Mike, diciendo que una vez que somos conscientes de algo, las cosas no hay manera que puedan seguir siendo igual. El darse cuenta implica un proceso de autoconocimiento y autorreconocimiento, Ujú, en el cual nosotros somos capaces de percibir de dónde viene nuestra insatisfacción, claro. aquello que nos hace sentir incómodos. ¿A quién me estoy comiendo, no? ¿Qué me Claro, estoy comiendo detrás de esta sopa, detrás de esta torta, no? sí, y entonces al reconocer la fuente de insatisfacción real que buscamos llenar a través del alimento, es que nosotros podemos sentir la incomodidad y acuérdate que la incomodidad es el primer motor para el cambio. Claro, Darse bendita. cuenta, sí, bendita incomodidad, y darse cuenta tampoco tiene que ser un proceso doloroso. Eso también hay que Claro, tenerlo muy presente. ¿Y cómo no hacerlo doloroso? Pues no poniendo juicios. Ya es suficiente de eso, me parece. Yo creo que aquí es más de de eso, de mirar las cosas como son, sin artefactos, y ser muy amables también con nosotros en este proceso, porque es eso, es un proceso. De la noche a la mañana no vamos a cambiar una conducta que hemos llevado por tantos años, claro. eh, conduciéndonos de esa manera, pero el momento de cambiar es el momento presente y todos tenemos esa posibilidad. Me dijera Aline, una profesora hace muchos años de constelaciones familiares, no hay pastilla, ni dieta, ni terapia milagrosa que borre 30 años de malos hábitos. Entonces, qué mejor entrar en esta conciencia hablando puntualmente de la alimentación, justamente, ¿no? Quizás para evitar abogados, evitar médicos, evitar este tipo de cosas que eventualmente nos sacarán más dinero y nos robarán más la paz, que empezar a construirnos una nueva identidad, un nuevo yo en función de esta relación tan bendita con los alimentos. Y rescato tantísimo esto, Aline, lo puse por ahí como séptima recomendación, la importancia de la gratitud para no olvidarnos que los alimentos no están ahí por default, sino que hay toda una cadena, hay todo
algo que hace que yo pueda sentarme a mi mesita o al lugar donde coma y disfrutar de ello y por consiguiente darle ese nivel sagrado quizás, ¿no? Sagrado a la alimentación y pues ahí es donde se embonan todas estas disciplinas maravillosas. Aline, estoy encantado de que hayas venido, de Ay, verdad. gracias por la invitación, May. Ya sabes Vamos, que es un gusto. pues aquí ya hasta nos están pidiendo que otro tema con alimentos que enferman. Pero ¿qué te parece, Aline, que demos un poquito paso a dudas? Amigos, si Sí, tienen dudas, preguntas a la doctora Aline, porque por ahí vi que había varias. Por ejemplo, aquí mi querida Laura Carranza, Aline, nos pregunta, doctora, ¿qué ayuda a mantener el peso después de los 40 años? bueno, a mantenerlo saludable, me imagino, ¿no? Bueno, también es que con el tiempo va cambiando el metabolismo. Y es esperarse, no podemos tener la expectativa de que lo que veníamos comiendo a la edad de los 20 o los 30, ahora vamos a comer sin consecuencias, ¿no? Claro, Entonces, sí, saber cómo, primero eso, entender que con el paso del tiempo van cambiando las necesidades y la capacidad corporal para asimilar los alimentos. ¿Qué hacer? Bueno, es que es una pregunta tan abierta porque hay mucho por hacer. Eh, También aquí yo querría decir que más que plantearse una meta de peso en concreto, creo que el planteamiento también sería desde el propósito personal, decir, voy a intentar mantenerme en el peso más saludable posible, qué bueno, qué bonito estás. porque esto también baja muchísimo el estrés y la expectativa, más bien al revés, la expectativa y con ello el estrés de no poder cumplir la expectativa. Em, y siento que inclusive con pesos poquito más arriba del ideal para nosotros, Ujú. podemos tener un estado saludable y una relación saludable con los alimentos. Eh, Después de los 40, yo insistiría, ya se va perdiendo la capacidad de asimilar, de recuperar, también de la absorción del intestino. Me refiero particularmente a lo de la recuperación y me recuerda muchísimo a una plática que recién tuve con una amiga que me decía eso, ¿no? Venga, venga. Este, no, pues es que yo ya siento que ya me caí de peso, ¿no? El consumo de ciertos productos, inclusive puede ser grasas que antes toleraba, alcohol mismo, y decir, bueno, pues tenemos que replantearnos. Eso es parte del reto, de conforme vamos nosotros evolucionando y avanzando en el tiempo, reconocer nuevamente cuáles son nuestras nuevas necesidades. A lo mejor no lo hicimos en el pasado, o sí, y si sí lo hicimos, pues las necesidades del pasado eran unas y las de ahora son otras. Claro, Entonces, siempre el consejo va a ser el mismo, acercarse a profesionales, que hay muchos, con capacidades suficientes para eh, sentarse y platicar y acordar con las personas cuál es esa nueva meta, cuál es ese nuevo propósito y la nueva expectativa. Y aterrizar cuál de ellas sí son viables y cuáles no. Y claramente si hay algún desfase en términos de peso, y no solamente de peso, sino de otros parámetros que también se miden, como la circunferencia de la cintura, como el índice de masa corporal, la grasa corporal, eh, en fin, los ¿no? gorditos, Todos todo, los que claro. haya, pues ponerse en manos de un especialista para que se pueda hacer esta evaluación completa y se detecte a tiempo si hay algo por corregir, que también estudios de laboratorio, estudios clínicos puedan estarnos revelando de que ya hay un problema que, porque ya se está levantando la manita el hígado, por ejemplo, ¿no? De ya no puedo más, o Ujú. ya muy parámetros que nos ayudan a detectar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en el futuro corto, próximo o mediano o largo. Entonces sí, siempre ponerse en manos de un especialista para que podamos hacer una intervención súper especializada Y y sobre todo, personalizada. démonos cuenta de esto, o sea, así como la terapia, así como la sanación, que es personalizada, es un traje hecho a la medida, lo mismo es con la consulta nutricional desde este abordaje, o sea, no porque, ya me dio esta dieta a mí, va a ser enteramente la misma para una mujer de mi edad. No, no, porque hay unos condicionantes y aquí sí hay que ir mucho como al detalle fino, ¿no? Obviamente todos los estudios médicos, pero también toda esta historia familiar, esta historia con los alimentos, esta psicología que tenemos improntada con la alimentación, nos va a dar un abordaje mucho más certero y mucho más justo para la persona, ¿no?
Mi querida Lina, aquí nos preguntan, ¿existen alimentos adecuados o recomendados para cada género o determinadas edades? Creo que responde un poco la pregunta anterior. Y si es así, ¿quién me dice cuáles son y quién es el especialista? Por favor, acá está el especialista. Pero algo que se pueda añadir a esta pregunta. Bueno, partiendo del tema de diferencias entre género y edades, sí, desde luego siempre va a variar, porque simplemente el requerimiento de energía para un hombre no va a ser el mismo de una mujer. Normalmente es que los hombres tienen un requerimiento mayor y las mujeres también. Inclusive también el requerimiento de consumo de otros macronutrientes como em, proteínas, hidratos de carbono, mismo lípidos o grasas, pues varía dependiendo de la edad y también del género. Y para eso Claro, existen tablas, existen muchos indicadores para evaluar el estado nutricio que nos aterrizan perfectamente en cuál es el requerimiento para cada persona. Eso está muy clarito y aparte es muy cuantitativo, quiero decir. ¿Por qué? Porque son cifras y se establecen rangos y ya sabemos que a tal edad y por tu género, este es el rango de, por ejemplo, porcentaje de masa corporal, de masa ujú, muscular, grasa corporal, grasa visceral, agua, ¿no? O sea, esto es muy matemático. ¿Y quién es el que lo dice? Pues el nutriólogo. idealmente el nutriólogo, ¿no? También hay médicos con especialidad en bariatría eh, y también internistas o inclusive endocrinólogos que son perfectamente capaces de decir cuál es esa recomendación. Que Y sí, que sí, no. siempre, o sea, nunca vas, inclusive los requerimientos de un hombre de 40 años, 1,70, mirada al horizonte, no son las mismas necesidades de un hombre de la misma edad, con las mismas características, inclusive de talla y peso. Claro. No, no, porque tienen entornos diferentes, tienen historias diferentes. Es todo un inconsciente distinto que está Es, abordando eso, ¿no? Sí, y o sea, posibilidades económicas diferentes, o sea, es un mundo, cada persona es un mundo, entonces, y también metas diferentes. Claro, por supuesto. Ok, Aline, nos pregunta, ¿la adicción al alcohol puede tener relación con el hambre emocional? Sí, desde luego. De hecho, Claro. aquí hay un término, un concepto que se conoce como transferencia de adicciones, que aplica mucho cuando estamos haciendo intervención nutricia. Y debemos ser muy cuidadosos cuando hacemos los planes de alimentación, porque a menudo cuando estos son muy estrictos o cuando intentamos que el plan de alimentación ocurra a la par de cambios en la actividad física y el abandono de tabaco y el abandono de, o sea, como todo de un jalón, esto propicia mucho la transferencia de adicciones, porque eso que me restrinjo de no comer, de no fumar, de no beber y un largo etcétera, puede hacer que broten otros apegos, otras adicciones, tal vez al Claro. trabajo, tal vez al juego, ¿saben? Entonces, sí, está totalmente vinculado. A los videojuegos, al sexo, que finalmente pues volvemos a lo mismo, son otro tipo de relaciones que construimos y más ahorita con este conocimiento que la doctora Lee nos acaba de compartir, ya podemos irnos a la base de ese hambre. Sí, y porque Eh, viene de la misma naturaleza. Esto claro, creo que es lo que te responde. La naturaleza, el factor común dentro de todas las adicciones, las compulsiones y los apegos viene del mismo lado. Es eso de cómo me estoy relacionando con mi entorno de manera exagerada a través del apego o de la ujú, aversión y aplica para todo lo que mencioné. totalmente. Ahí si les late amigos, en el canal de YouTube tengo varios videos de apego para complementar nuestro café del día de hoy. Aquí, bueno, aquí parece más bien comentario, Aline. Dice, la sopa que prepara mi mamá siempre me ha dado confort. Ahora cuando la como me da mucha culpa porque sé que son muchos carbohidratos. Ahora ella sabe que no la como tanto, ya no la prepara. No es pregunta, pero pues bueno, Un beso para Marianne, gracias por el comentario. Sí, gracias. es como ir reconociendo, es eso. A mí me gusta que la gente empiece a mirar estas conexiones que existen, porque ya aquí hay un vínculo clarísimo, ¿no? De sopa calientita de la mamá y, y bueno, está muy bien,
es un recuerdo lindo y hay que evocarlo como eso, un recuerdo, pero que no determine nuestro presente si eso está afectando, mi bienestar físico, ¿no? Claro, Y entonces es eso, como, bueno, sí, lo evoco y digo: "Sí, está bien", pero a lo mejor esa sopa de mamá, no lo sé si es el caso de ella, pero en muchos casos ocurre que, pues, eran caldos de los que se comían antes cuando la gente sí hacía ejercicio de veras, ¿no? Cuando no había claro. tanto vida sedentaria, cuando no había confinamiento, No cuando había home era office. otra vida. Y Claro, claro, pues, los abuelitos guisaban como para que no se quedara nadie con hambre. Y pues esas comidas ya no se pueden, o sea, sí se pueden consumir, pero nuevamente es un tema de adaptación. Pues sí, podemos hacer sopas muy ricas, pero adaptadas en ingredientes, en formas de preparación, en cantidad o porciones, y seguir disfrutándolas. No va a ser la misma sopa, nunca va a ser la misma sopa, esa es la realidad. claro, Pero podemos, hacer esta transformación claro. que nos haga, seguir evocando esos momentos felices, pero desde un punto mucho más saludable. Claro, como inclusive un ritual, ¿no? Un ritual de resignificación. A ver, mamá, vamos a experimentar y hacer una nueva sopa rica, saludable, pero tú y yo juntas, ¿no? Vamos a sentarnos desde picar a lo mejor las verduras o de ver qué le vamos a poner. Vamos al mercado las dos. O sea, como una, bueno, yo lo pienso así, ¿no? Yo lo mandaría inclusive como un ejercicio, un acto conductual para hacer esta resignificación y tener una nueva sopa, un nuevo alimento saludable con esa carga amorosa o ese vínculo amoroso tan Sí, nutrido. renovar la conexión de manera más saludable. Exacto, saludable a través de un alimento nuevo, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué opinas de la dieta cetogénica? Nos pregunta Claudia León. Bueno, la dieta cetogénica es una alternativa, como muchas otras alternativas existen, y mencionaría otras dietas más, inclusive, intervenciones medicamentosas. Cada, intervención tiene su momento y su lugar. Y aquí lo importante es hacer una adecuada selección de las personas que se verían beneficiadas con cada una de estas intervenciones, incluyendo la dieta cetogénica, que tiene como característica de que al privar importantemente el consumo de hidratos de carbono, pues lo que hace es simular, hacer una puesta en escena, engañar al cuerpo, pensando que de veras no está comiendo y esto es crisis, inanición, vamos a quemar grasa a como dé lugar porque no vamos a comer. Ese es el mensaje engañoso que recibe el cuerpo. Pero es una simulación controlada cuando lo hace un profesional preparado para la prescripción de dieta cetogénica. Y tienes muy buenos resultados porque produce o favorece la pérdida acelerada de grasa Ujú. corporal. Pero en ningún sentido es una dieta normal. Y soy enfática en eso. No es una dieta que debe ser normal ni prolongada por, por más de 4 o 5 meses. Y Y además, entonces, perdón, aquí es muy importante que un profesional la prescriba bajo la circunstancia de cada persona. Es muy común, lamentablemente, que si la amiga hizo dieta cetogénica, a ver, pásame tu menú, o eso ocurre también en parejas. mucho, mucho, mucho. Ella es, o bueno, quienes sea, ¿no? Pareja hombre-mujer. Sí, Si uno está haciendo la dieta, el otro se pone a dieta igual y con la misma prescripción de miligramos de suplementos, de proteína, dependiendo, ¿no? Como de mm, porque también eso hay que decir, hay muchas variantes dentro de la dieta cetogénica. sí, muchos, muchas Y es variantes. muy sencillo, se les hace muy sencillo a la gente, pues nada más replicarle y ya está. Y no, hay que evaluar un montón de aspectos antes de prescribirla, porque también es cierto que inclusive una misma persona no siempre está en posibilidad de seguir la dieta cetogénica por situaciones de trabajo, de economía, de situación emocional, o mismo, pues, simplemente porque no quiere hacerla en el fondo, ¿no? Claro, Pero siente que como es una vía rápida para bajar de peso, pues lo hace igual, cree que lo puede hacer igual, aunque no esté del todo convencido por las restricciones que significa. ¿Y qué pasa? Que pasan cuando mucho 2 semanas y la botan. sí, Eh, y aparte que es complicada, ¿no? Es complejo mantener una cetosis como muy prolongada, Aline, y yo aquí me permitiría como añadir un poquito desde esta mirada del trabajo de descodificación biológica,
pues todo el tiempo, si le estás diciendo al cuerpo esta simulación de amenaza, de supervivencia porque no vas a comer, pues vas a activar otros mecanismos de defensa. O sea, es como poner al cuerpo bajo estrés. Entonces, Sí, creo que desde esta mirada, Aline, como nos has hablado de la alimentación consciente, pues tampoco es necesario sufrirla tanto, ¿no? sí, bueno, y nuevamente insisto, o sea, hay que mirar muy bien quiénes sí se pueden ver beneficiados. Claro, Yo tengo pacientes que están actualmente en cetosis y les va muy bien. Eh, y nuevamente, es porque se hizo un escrutinio y una evaluación para saber que ese era el momento adecuado para poder llevarla a cabo y se iban a ver beneficiados. Entonces, nuevamente, no es la etiqueta de bueno o malo la dieta, es simplemente cómo o sea, como para qué objetivos persigo al momento de hacerlo y si estoy en capacidad real de seguirlo. claro. Ok, aquí nos pone muy cierto, gracias Aline, dice muy cierto, los malos hábitos adquiridos de tiempo atrás cuesta modificarlos, pero no es imposible. El mejor momento es el día de hoy, como bien lo dijo la doctora Aline. También nos dice Merry Cedillo, cuando alguien está diagnosticado con depresión y ansiedad, ¿es necesaria una alimentación? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Es Sí, necesaria una alimentación específica o incluso la alimentación puede ayudar? Qué buena sí, pregunta. desde luego. Eh, Pues es que nuevamente, el estado emocional influye, es el camino que les decía de ida y vuelta. Tanto el estado emocional influye en nuestra manera de comer, como también nuestra forma de comer y nuestro mismo peso corporal puede influir en nuestro estado emocional. Es una Claro, calle de dos vías. Entonces, si ya está identificado el problema, ya sabemos que hay ansiedad, ya sabemos que hay depresión, sabemos cuál es el patrón de alimentación de las personas que viven con esos problemas. Y como podemos tener, por ejemplo, en una persona que vive con depresión, estados de no querer comer, como lo contrario, tratar de saciar a través de los alimentos ese estado de ánimo depresivo. Eh, el médico también con el que está siendo tratado, y esto a menudo lo hacen a través de los psiquiatras, que afortunadamente hoy en día ya está mucho más desmitificado y estigmatizado el tema de estos trastornos, ¿no? Del estado de ánimo, como es también la ansiedad. Eh, Normalmente es que los especialistas lo que buscan es, yo te trato, pero busco la manera de que tú también, además de ser tratado desde el aspecto psiquiátrico, también recibas una atención nutricional. Y a menudo yo recibo pacientes que el mismo psiquiatra, el internista o quien sea que toque, dijo, ve con una nutrióloga, con un médico especializado en nutrición, para que atiendan esto, porque es importante no desatender este otro aspecto, porque la nutrición, pues es como el ajonjolí de todos los moles, claro. está presente en cualquier, tanto en el estado de nutrición normal, como en todas las enfermedades, en los estados patológicos, sea de la causa que sea. Como dicen, que el alimento sea tu mejor medicina, ¿no? Ujú. Totalmente. Mi querida Lynn, pues bueno, aquí tenemos comentarios felicitándote. Excelente, muy Gracias. interesante tema. Muchas gracias, prima. Qué gusto, Ay, qué sí, un beso. interesante la plática, qué temas tan interesantes. Gracias por estar. Bendecida noche. Qué interesante que se repite este tema con la aproximación de alimentos que enferman. Queda abierta la invitación, mi querida Lynn, para poder hacer otra colaboración y a lo Feliz, mejor feliz, feliz con esos temas de puntuales. participar, sí. Gracias por las recomendaciones, también nos están poniendo por aquí, excelente tema. Y amigos, amigas, bueno, pues ya tenemos aquí bastante material, creo que de verdad quiero puntualizar que la doctora Lynn se dio su tiempo para armar este café de conciencia con nosotros y de resumir algo que es verdaderamente complejo, que es muy extenso, pero que pues nos permite ya empezar a aproximarnos a dar una mirada hacia la conciencia de nuestra alimentación, que también es parte de aprender a estar bien, es parte también del podernos desenvolver de maneras más actualizadas en el mundo de ahora y sobre todo, pues me encanta esta fusión, se los dije al principio, ella es médico especialista, ella es médica cirujana, tiene la especialidad de trabajo, más de 2 décadas de trabajo con nutrición, pero desde este abordaje más emocional, más psicológico, inclusive yo diría más psicosomático, que es la parte que me gusta, eh, tratar este tema de la alimentación como una gran experiencia, una gran manera de podernos adentrar a la conciencia de nosotros mismos para tener calidad de vida. Mi querida Lynn, ¿con qué te despides? ¿Qué te gustaría decirnos para ir cerrando ya nuestro programa? Bueno, primero que nada, agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este momento.
La invitación siempre es a escuchar, abrir la mente, aprender y compartir. ¿Por qué? Porque al final todo esto son esfuerzos que van sumando en este proceso de desarrollo personal para ser mejores personas. Y también una parte que yo insisto mucho en mi consulta es, nos tenemos que poner en primer lugar, no por un tema de egoísmo ni nada por el estilo, sino porque no somos capaces de dar cosas buenas a los demás si no estamos nosotros bien primero. Y yo iría un poquito más allá de, no solamente es esta capacidad de compartir, sino que muchas veces también cuando estamos mal, el peor de los casos es que somos una carga, representamos una carga o un dolor de cabeza, ¿no? Para los demás. ¿Y por qué ser eso si tenemos la posibilidad? Idealmente, bueno, uno dice, ya, con que no le hagamos daño a los demás, ya con eso nos damos por bien servidos. Yo creo que una muy buena manera, muy amorosa de no hacerle daño a los demás es no causar problemas, atendernos, buscar el autocuidado y Tiempo. el desarrollo si es posible, ¿no? Porque todo, eso es bien importante, todos tenemos acceso a ello, es también un asunto de eso, de querer, de proponérselo y de ponernos en primer lugar por ese fin, porque le somos más útiles a los demás estando bien que cuando no. Que cuando estamos Ujú. disfuncionales, ¿no? Cuando andamos todos ahí descompuestos. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Aline. Estoy encantado, fascinado por esta participación. La puerta queda abierta para invitarte siempre, 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 cada vez que lo necesitas, o que te vuelva a invitar, por favor. Ya sabes que este es tu espacio. Quiero Gracias. dejarles aquí los datos de la doctora Aline. Puedan buscarla en el número del consultorio, de WhatsApp, el Telegram, porque también manda sus boletines, la doctora. Y en Doctor Arian la pueden encontrar como Rosalina Rocha Manzana, ese es su nombre completo. De cualquier forma, en la caja de los comentarios, tanto en Facebook y YouTube, van a encontrar los datos de la doctora por si quieren agendar una consulta nutricional desde este enfoque. Y debo decirles, amigos, con gran alegría que también trabaja en línea. Entonces, obviamente hay unos parámetros para poder hacer esta consulta en línea si es que estás en otra parte del mundo. No necesariamente tienes que estar en México. Y de hecho, muchos de tus pacientes también no son de aquí, ¿no? Son de otras partes del mundo. Y esto es creo que parte de abrazar un poco también la tecnología y abrazar las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Entonces aquí les dejo los datos para que agenden su consulta con la doctora y pues yo también agradecerles a todos ustedes que nos esperaron un poquito más del tiempo de Café Conciencia, que nos extendimos un poquito, pero bueno, como siempre, cada vez que hay un invitado es una delicia poder aprovecharlo, ¿no? Sobre todo esta parte de aprovechar el conocimiento que nuestros invitados nos traen. Muchas gracias, Aline. Bueno, al contrario, gracias a ti y a todos los que estuvieron presentes. Y sí, yo encantada de que me invites de vuelta y platicamos de otra cosa. Perfecto. Feliz. Y los que lo vean en diferido también, porque esto tiene reproducciones y se sigue moviendo, ¿eh? Entonces, quienes lo vean en diferido también, bienvenidos, y aquí les se quedan los datos. Yo quiero recordarles a nivel personal, bueno, que esta semana ya es la última semana para la inscripción del taller de ley del espejo, donde vamos a trabajar a través de herramientas de escritura terapéutica y de indagación en heridas de la infancia. Vamos a trabajar justamente el reflejo que nos traen aquellas personitas que son nuestros más grandes maestros. Es un taller de 5 horas donde vamos a estar trabajando este domingo. Quien guste o agendar su sesión conmigo, www.mikearian.com. Ahí los espero, amigos. Muchísimas gracias. Thank you, thank you, thank you. Descansen mucho. Un fuerte abrazo. Cenen ricos, cenen conscientes. Cenen conscientes y nos vemos muy prontito. Gracias, Aline. Gracias a ustedes. Un abrazo. Te cuídense Bye, mucho. bye. Bye bye.